El diagnóstico que te apaga el aire. La verdadera historia detrás de un nódulo pulmonar. Hay noticias que te cortan la respiración. Te sientas frente al médico esperando tranquilidad. Y de repente escuchas una frase que te rompe el mundo en dos. Encontramos un nódulo en tu pulmón. En ese momento se nos termina la calma. Ahí aparece el peor enemigo de la salud. La mente imaginando escenarios que no existen. He visto personas hundirse más por el miedo que por la condición misma. He visto cómo una palabra mal explicada puede generar insomnio, ansiedad, ataques de pánico y una sensación de muerte inminente que no corresponde a la realidad. Entramos en una ansiedad por lo que puede pasar. Y por eso estoy aquí. Porque nadie te dice que más del 90% de los nódulos no son malignos. Nadie te explica que la gran mayoría son cicatrices, restos de infecciones, señales de inflamación o simples huellas del pasado. Lo que sí te dicen es lo que más asusta. Soy Orlando Castañeda, especialista en nutrición ortomolecular y quiero que escuches esto con absoluta claridad. Un diagnóstico no es una sentencia, es una información. Tu cuerpo no te está avisando que vas a morir. Te está mostrando lo que necesitas sanar. Aquí vamos a desarmar el miedo, entender el cuerpo, mirar la emoción que hay detrás y retomar el control. Porque la salud no empieza en el tratamiento, empieza en la conciencia. Si esta información te está resonando, no te vayas. Lo que sigue puede cambiar completamente la forma en que enfrentas esta experiencia. ¿Qué es un nódulo en el pulmón? Un nódulo pulmonar es, en palabras simples, una pequeña bolita o masa de tejido que aparece dentro del pulmón. Usualmente de menos de 3 centímetros. Cuando mide más de eso, ya no se llama nódulo sino masa pulmonar y se estudia con otro enfoque. La clave es esta. La gran mayoría de los nódulos son benignos. Y cuando digo mayoría, hablo de cifras que tranquilizan. Entre el 80% y 95% no representan un riesgo grave para la vida. Ahora, ¿qué es exactamente ese bulto? Es un grupo de células que se acumulan por alguna razón. Inflamación, cicatriz, infección previa, irritación del pulmón o simplemente tejido que creció más de la cuenta. No es raro. De hecho, muchas personas desarrollan nódulos sin darse cuenta, y estos se descubren por casualidad en una radiografía o tomografía hecha por otro motivo. ¿Cómo se ve un nódulo realmente? Piensa en una pequeña perla blanca en medio del tejido esponjoso del pulmón. Una mancha redondita que el radiólogo marca en la TAC. Algo que normalmente no causa dolor, tos ni síntomas, es silencioso, por eso genera miedo cuando aparece en un examen. Pero silencio no significa peligro. ¿Por qué se llaman así? Nódulo viene del latín nodus, que significa nudo. Es literalmente un nudo microscópico que el cuerpo creó por alguna razón. Y que ahora hay que entender, no temer. El 1% emocional del diagnóstico. Aunque en medicina un nódulo suele ser algo tranquilo, en la mente del paciente la palabra activa ansiedad. La persona piensa, ¿y si es cáncer? Pero la ciencia dice que la probabilidad baja es mucho más alta que la posibilidad grave. El primer paso siempre es bajar el miedo, porque la claridad llega después de observar, comparar y estudiar su comportamiento. ¿Cómo se forman los nódulos en el pulmón? Un nódulo pulmonar no aparece porque sí. Es la respuesta del cuerpo a algo que ocurrió o que lleva tiempo ocurriendo dentro del sistema respiratorio. Es como cuando la piel hace una cicatriz para protegerte. El pulmón también puede crear estas pequeñas bolitas para defenderse, sellar, encerrar o reparar algo. Aquí te describo punto por punto, de forma clara, profunda y útil, cómo puedas entender la situación actual. Inflamación crónica. Cuando el pulmón vive en un ambiente de irritación constante, polvo, humo, químicos, vapores, alergias o un estilo de vida tóxico, el tejido se inflama repetidamente. Esa inflamación es como un fuego lento. Irrita, engrosa el tejido, genera microlesiones y el cuerpo intenta repararlas. En ese intento de reparación, puede formarse un nódulo cicatricial, una especie de sello de protección para encapsular el daño, para proteger todo el pulmón. Infecciones pasadas. Muchas veces el nódulo es simplemente la huella de una infección antigua que ya ni recordabas. Ejemplos: una neumonía, una tuberculosis antigua, hongos, histoplasmosis, coccidioidomicosis, infecciones virales fuertes. El cuerpo elimina la infección,
pero deja un puntito de tejido cicatrizado. Ese punto es el nódulo. Es como borrar algo en un cuaderno. Desaparece el error, pero queda la marca tenue en el papel. Cicatrices pulmonares, fibrosis localizada. Cada vez que el pulmón sufre una agresión, infecciones, golpes, cirugías, intubaciones, neumotórax, inhalación de humo, se forma tejido fibroso, que es más duro y denso. Ese tejido fibroso puede organizarse como un nódulo. No duele, no molesta, solo está ahí como registro de lo vivido. Exposición a toxinas y materiales pesados. Este punto es mucho más común de lo que la gente cree. El pulmón es como una esponja gigante. Todo lo que inhalamos o ingerimos, lo recibe primero o lo filtra después. Factores que favorecen la formación de nódulos: humo del cigarrillo, activo y pasivo, vapeadores, químicos de limpieza, pesticidas, asbestos, solventes industriales, metales pesados, plomo, mercurio, cadmio, contaminación urbana intensa, polvo de construcción, humo de leña o carbón. Cuando estas toxinas entran, el cuerpo intenta encapsular los residuos o las áreas dañadas para que no sigan haciendo estragos. Esa cápsula puede transformarse en un nódulo, incluso por ingesta. Agua contaminada, metales pesados en alimentos, microplásticos. Puede generarse inflamación sistémica que termina reflejándose en los pulmones. Crecimientos anormales de células. Este es el punto que genera más miedo, pero también es el menos frecuente. A veces las células del pulmón crecen más de lo necesario, como si perdieran un poco el control del manual biológico. Eso puede generar nódulos benignos, granulomas, amartomas, nódulos precancerosos o, en un porcentaje pequeño, nódulos malignos, pero incluso cuando hay crecimiento anormal no siempre es cáncer. Muchísimos nódulos de origen anormal son no peligrosos. La clave para entender su formación: un nódulo es sobre todo una reacción. El cuerpo reacciona a la inflamación, a un daño previo, a una infección o a una toxina. Es una manera de defenderse, encapsular y reparar. Es un mecanismo de supervivencia, no un enemigo. Una solución nutricional efectiva para acompañar la reducción de nódulos pulmonares, especialmente cuando están ligados a inflamación crónica, infecciones previas o toxinas acumuladas, es llevar una dieta antiinflamatoria y depurativa, eliminando los alimentos que más irritan el sistema respiratorio. Aquí puedo darte una descripción mediana, clara y directa. Cuando una persona elimina de su dieta trigo y derivados, arroz, maíz, harinas procesadas y grasas malas, el cuerpo entra en un estado de baja inflamación, lo que permite que los pulmones reparen mejor sus tejidos. Al retirar estos alimentos, que producen mucosidad, inflamación digestiva y sobrecarga inmunológica, el organismo reduce la respuesta inflamatoria que mantiene activos muchos nódulos benignos. Sin estos irritantes, el sistema inmune puede enfocarse en limpiar toxinas, desinflamar el tejido pulmonar y favorecer la reabsorción natural de algunos nódulos cicatriciales o granulomas. Además, disminuir ultraprocesados y grasas malas, aceites refinados, fritos, margarinas, mejora la oxigenación celular, baja el estrés oxidativo y reduce la carga tóxica que llega a los pulmones, permitiendo que el cuerpo haga el trabajo para el cual fue diseñado: sanar, reparar y limpiar. Causas más comunes de los nódulos pulmonares. Los nódulos del pulmón aparecen como consecuencia de procesos que irritan, inflaman o marcan el tejido pulmonar. Aunque generan mucha ansiedad, la mayoría se originan por causas benignas. Estas son las más frecuentes. Infecciones bacterianas, micóticas y virales, la causa número 1. Cuando una infección respiratoria profunda afecta el pulmón, neumonía, tuberculosis, hongos como histoplasmosis o coccidioides o incluso infecciones virales fuertes, el cuerpo puede dejar una cicatriz interna. La cicatriz se ve como un nódulo. Es decir, el nódulo es el recuerdo de una infección pasada, no la infección activa. Tabaquismo activo o pasivo. El humo del tabaco altera el ADN de las células del pulmón, irrita las vías respiratorias y acumula toxinas y metales pesados. Esto puede generar inflamación crónica, microlesiones, cicatrices, pequeños crecimientos tisulares. No solo afecta al fumador. Quien respira el humo de otro también puede desarrollar nódulos. Contaminación y exposición a químicos. El pulmón es un filtro, todo lo que entra se procesa. La exposición repetida a smog,
polvo urbano, pesticidas, solventes, asbesto, combustión de motores, productos industriales, químicos de limpieza, metales pesados, provoca irritación, inflamación y defensa celular excesiva. Esa defensa puede tomar la forma de un nódulo, encapsulando toxinas o zonas dañadas. Enfermedades autoinmunes, trastornos como artritis reumatoide, lupus, granulomatosis de Wegener, sarcoidosis. Pueden producir nódulos porque el sistema inmune está desprotegido. Tiene una deficiencia de glóbulos blancos, tejido pulmonar generando granulomas. Son nódulos inflamatorios no infecciosos ni cancerosos. Tumores benignos, algunos nódulos son simplemente crecimientos no cancerosos, como amartomas o adenomas. No se expanden, no invaden, no amenazan. Se descubren de casualidad y solo se controlan por rutina. Cáncer, menos frecuente. Esta es la causa que más miedo genera, pero estadísticamente es la menos común, especialmente cuando el nódulo mide menos de 8 milímetros, tiene bordes lisos, no crece. Aparece en personas sin historial de riesgo. Solo entre un 1% y 5% de los nódulos resultan malignos, dependiendo del contexto del paciente. La verdad clave: un nódulo no es una sentencia. Es una señal de que el pulmón ha respondido a algo, una infección, una toxina, un proceso inmunológico o un simple crecimiento benigno. ¿Qué causan los nódulos en el pulmón? La mayoría de las veces no causan absolutamente nada. Un nódulo pulmonar es silencioso, discreto y pasa desapercibido durante años. Por eso casi siempre se descubre por accidente, en una radiografía o TAC hecha por otro motivo. Aún así, vale la pena entender qué puede generar. Generalmente ningún síntoma. El 80-90% de los nódulos son tan pequeños y tan estables que no duelen, no causan tos, no afectan la respiración, no producen fiebre, no alteran la vida diaria. El pulmón no tiene receptores de dolor en su interior, por eso estos puntitos no se sienten. Ocasionalmente, tos leve, si un nódulo está cerca de una vía aérea, puede provocar una tos seca esporádica, sensación de cosquilleo, ganas de carraspear, no es común, pero puede pasar. Molestias torácicas muy leves cuando está cerca de la pleura, la membrana externa del pulmón, puede generar leve presión, una puntadita ocasional, molestias al hacer respiraciones profundas. Estas molestias no son señales de alarma en la mayoría de los casos. Dificultad para respirar, solo si crecen, un nódulo grande, más de 2 a 3 centímetros, o ubicado en una zona que obstruya parcialmente una vía aérea, puede producir sensación de falta de aire, respiración fatigada, menor tolerancia al ejercicio. Pero esto es raro, porque la mayoría de los nódulos que se vigilan no llegan a ese tamaño. La verdad importante: los nódulos casi nunca son un enemigo activo. Son más bien una huella, una cicatriz o una reacción del cuerpo a un evento pasado. Solo requieren atención y seguimiento para confirmar que su comportamiento es estable. ¿Qué esperar después del diagnóstico? Cuando una persona recibe el diagnóstico de un nódulo pulmonar, entra automáticamente en un estado de alerta. Pero la ciencia es clara. La mayoría no. Representan un peligro real. Lo que sigue es un proceso de observación inteligente, no de pánico. Aquí está explicado de forma humana y clara. Cuando un paciente recibe un dictamen médico inesperado, es una noticia que traumatiza al instante, en este caso como el hallazgo de un nódulo pulmonar. La reacción inicial suele ser un shock emocional profundo. Desde la biodescodificación, esto se interpreta como un biochoque. Un impacto inesperado, dramático y vivido en soledad interior. El cuerpo responde antes que la mente. La persona puede experimentar miedo a morir, a perder el control o el futuro. Un bloqueo mental donde la información no se procesa. La respiración se pone corta, símbolo emocional de me falta aire para sostener esto. Sentimiento de amenaza al territorio, al hogar interno, a la estabilidad. ¿Y cómo lo recibe la familia? Desde la biodescodificación, el pulmón representa vida, territorio y supervivencia. Miedo a morir. Un diagnóstico inesperado despierta el programa biológico de alerta. ¿Estoy seguro? ¿Estoy a salvo? El cuerpo activa estrés, cortisol y hipervigilancia como mecanismos de defensa. La reacción natural no es un error. Es biología protegiendo al individuo. En este momento lo terapéutico es crear un estado de conciencia del momento, el miedo sin juzgarlo. Tener una persona cerca para acompañar emocionalmente, para que no se viva en soledad.
y crear ánimo. Recuperar la respiración profunda para desactivar el choque, especialmente una respiración 4x4. Entender que la noticia no define el destino. Crear un puente entre la información médica y la seguridad emocional. Cuando el paciente siente contención, claridad y orientación, el biochoque se transforma en comprensión, y desde ahí el cuerpo puede volver al equilibrio donde la sanación es posible. Mantener un control a los 3 a 6 meses. Una vez que el nódulo aparece en una imagen, el siguiente paso es ver si se mueve o si se queda igual. Por eso el estudio más usado es la TAC de tórax, repetida entre 90 y 180 días. La estabilidad es buena señal, si no cambia es casi siempre benigno. Mantener una evaluación del tamaño, los bordes y su comportamiento. El radiólogo analiza 3 cosas fundamentales. Tamaño, que sea menos de 6 milímetros el riesgo muy bajo. Entre 6 y 8 milímetros se vigila. Más de 8 milímetros requiere evaluación más profunda. Que los bordes, lisos y redondos, son benignos. Si irregulares o espiculados requieren estudio adicional. Mantener la atención al crecimiento. Que permanezcan sin cambios benigno en 90% de los casos. Crecimiento lento a vigilar. Cuando el crecimiento es rápido se debe investigar más. Un nódulo estable es como una cicatriz fija. No genera peligro. El 80-90% no representan peligro real. Esta es la parte que todo paciente debería escuchar primero. La mayoría de los nódulos son cicatrices, restos de infecciones antiguas, granulomas, reacciones inflamatorias, tumores benignos. Durante el seguimiento, normalmente se confirma que no crecen, no cambian y no son una amenaza. Posibles tratamientos. Los nódulos pulmonares no se tratan todos por igual. El tratamiento depende de la causa, el tamaño, el comportamiento y el riesgo individual del paciente. En la mayoría de los casos no requieren intervención agresiva. Aquí te lo explico de manera clara y contundente. Observación, lo más común y lo más seguro. Este es el tratamiento número 1. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los nódulos no crecen, no cambian y no representan peligro. La observación consiste en mantener en control cada 3 a 6 meses por el médico, luego cada 12 meses, y después cada 2 años si es necesario. Si el nódulo se mantiene estable, no hay necesidad de medicamentos ni cirugías. La ciencia lo confirma, la estabilidad es el signo máximo de benignidad. Antibióticos o antimicóticos si el origen es infeccioso. Si el nódulo proviene de una infección activa o antigua que dejó residuos inflamatorios, el médico puede usar antibióticos específicos si es bacteriano, antimicóticos si es causado por hongos. Estos ayudan a eliminar microorganismos residuales y desinflamar el tejido. Muchos nódulos llamados granulomas se forman precisamente por hongos ambientales y responden muy bien a tratamientos antimicóticos cuando es necesario. Cirugía en casos muy específicos. La cirugía no es común. Solo se considera cuando el nódulo crece de forma acelerada, tiene bordes sospechosos, genera síntomas importantes, interfiere con una vía aérea, o cuando se quiere obtener una biopsia para descartar una lesión maligno. La cirugía suele ser mínimamente invasiva, toracoscopia, con buena recuperación. Tratamientos oncológicos, solo si se confirma malignidad. Este paso no es para todos, solo para el pequeño porcentaje donde el nódulo resulta ser canceroso. En esos casos se evalúan resección quirúrgica, radioterapia localizada, inmunoterapia, quimioterapia, dependiendo del tipo. Es un camino guiado por especialistas, pero es importante recordar que las detecciones tempranas tienen tasas de éxito muy altas. Este mensaje es clave. El tratamiento de los nódulos pulmonares es un proceso más de control y precisión que de urgencia. En la mayoría de pacientes, el cuerpo está estable, el nódulo es benigno y la mejor decisión es observar con calma y acompañamiento profesional. Desde la biodescodificación. En biodescodificación, el pulmón es uno de los órganos más sensibles a los choques biológicos. No responde tanto a palabras o pensamientos, sino a emociones crudas, inesperadas y profundas. Su significado simbólico se asocia a 2 grandes temas: territorio y supervivencia. Aquí te explico con claridad, profundidad y respeto al proceso del paciente. El pulmón es el territorio donde se aloja el miedo a perder la vida.
El pulmón es el órgano que asegura la vida en lo inmediato. Respirar igual a existir. Cuando un conflicto emocional toca la sensación de supervivencia, seguridad o pertenencia, el pulmón reacciona. ¿Qué puede simbolizar un nódulo desde la biodescodificación? Miedo profundo a no poder respirar la vida. Es la sensación de que algo fundamental se ha cortado. Un proyecto, una relación, una esperanza o una estabilidad, una emoción de asfixia interna. No tengo aire para sostener esto. Vivir una pérdida inesperada. Esto activa el programa biológico del pulmón. Muerte de un ser querido, separación repentina, ruptura emocional fuerte, abandono inesperado. Noticia que quiebra la seguridad. El pulmón intenta ampliar la capacidad de captar vida ante el shock. Sentir que el territorio está siendo invadido o amenazado. Territorio puede ser tu hogar, tu pareja, tu familia, tu trabajo, tu estabilidad económica, tu espacio personal. Cuando algo invade ese territorio simbólico, el pulmón se altera. El mensaje interno es: no estoy seguro en mi propio espacio. Sensación de que el futuro es incierto. El pulmón se contrae cuando la persona vive en miedo al mañana, ansiedad, incertidumbre extrema, decisiones forzadas, cambios bruscos, miedo a morir. El cuerpo intenta encapsular el miedo igual que encapsula agentes biológicos en un nódulo. El tejido pulmonar responde a choques biológicos muy específicos. Los programas del pulmón se activan ante pánico súbito, asfixia emocional no literal sino simbólica, duelo no resuelto, impacto inesperado, sensación de amenaza vital. En biodescodificación, un nódulo puede ser la cicatriz emocional de un evento que superó la capacidad de la persona para procesarlo conscientemente. El cuerpo encapsula el conflicto tal como encapsula infecciones. Para protegerte, no para dañarte. ¿Cómo debe recibir el paciente la noticia del diagnóstico? La conexión mente-cuerpo. Cuando una persona vive con miedo constante, miedo al futuro, a enfermar, a perder algo valioso o a no tener control, miedo a la muerte, el cuerpo entra en un estado de hipervigilancia biológica. Esta tensión sostenida modifica la forma en que respiramos, procesamos oxígeno y manejamos la inflamación interna. El pulmón, siendo el órgano de la respiración y la supervivencia inmediata, es altamente sensible al estrés. El miedo prolongado puede acortar la respiración, disminuir la oxigenación de los tejidos, elevar el cortisol, tensar el diafragma, alterar la química pulmonar, mantener áreas inflamadas o irritadas. Esto no crea un nódulo por sí solo, pero sí puede mantener activa la inflamación que dificulta la reparación del tejido. La calma emocional, la contención, la claridad de información y el acompañamiento reducen la respuesta de estrés. Cuando la mente baja la alarma, el cuerpo mejora su capacidad de sanar, disolver inflamación y reparar microlesiones. El equilibrio emocional es una herramienta terapéutica real. Acompañarse emocionalmente durante los estudios, nadie debería transitar un diagnóstico solo. El acompañamiento de un familiar, amigo o terapeuta reduce el miedo y evita que el paciente viva la experiencia como un biochoque en soledad. La noticia despierta una alarma emocional, pero el miedo no es diagnóstico, solo un reflejo humano ante lo desconocido. Cuando la persona se siente acompañada, informada y sostenida, el cuerpo se relaja y el proceso médico se vive con más equilibrio, claridad y fortaleza. Un nódulo en el pulmón no define tu destino, ni tu salud, ni tu historia. Es solo un mensaje del cuerpo, una pausa, una invitación a mirar más profundo. A veces, lo que aparece en una imagen es simplemente la huella de algo que ya sanaste o el eco de una emoción que buscaba ser escuchada. Tu cuerpo no está en tu contra. Está tratando de protegerte. Respira, vuelve a ti, regresa a tu centro. La claridad llega cuando el miedo baja y la conciencia sube. Confía en tu proceso, en tu fortaleza y en la inteligencia natural de tu organismo para reparar, equilibrar y sanar. Si estás pasando por este proceso o alguien que amas recibió un diagnóstico similar, comparte esta información. La calma, la educación y la conciencia pueden cambiar completamente la manera en que vivimos la salud. Y si quieres aprender a sanar desde la nutrición, la mente y la energía, acompáñame. Seguimos creciendo juntos. Si esta información fue útil para ti, regálanos tu inscripción al canal. Así recibirás más contenido.